Ezequiel 28, 11 al 18. Lo que voy a hablar, hermanos, es un ataque directamente al enemigo de nuestras almas. Quiero que me presten atención, más que a mí, a la palabra del Señor, porque esto nos va a ayudar en gran manera a comprender un poco más del mundo espiritual, si nosotros ponemos atención. Ezequiel 28, versículo 11 en adelante. ¿Lo tenemos? Vamos a leer. Ezequiel 28, 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levántate sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud, oiga bien, de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Padre, gracias. Tu palabra hemos leído, Señor. Bendiga, Señor, a este pueblo y a los que escuchan o escucharán este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse con gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. El poder persuasivo de Satanás. Creo que uno de los mayores problemas dentro del pueblo de Dios es la falta de comprensión de quién es Dios, de la naturaleza corrupta del hombre y del poder persuasivo y maligno de Satanás. Por eso es que el profeta dijo de que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, de comprender quién es Dios, quién es el hombre y ante quién se está enfrentando el ser humano. Y yo creo de que estamos viviendo en los últimos tiempos donde el poder persuasivo de Satanás
se hace cada vez más palpable, más visible. Es decir, lo invisible se hace cada vez más visible ante el mundo natural en el que vivimos. Basta ver a nuestro alrededor para darnos cuenta que detrás de esta violencia, que detrás de lo que rige el mundo entero, hay un poder maligno detrás de todo ello. Y nosotros debemos de ser conscientes, si queremos heredar las promesas eternas en Cristo Jesús, lo que está operando en este mundo y lo que está afectando la iglesia de Jesucristo. Debemos de ser conscientes y considerar bien realmente el mensaje de Dios para nuestros días. Por eso es que Jesús dijo algo a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Esa ha sido la estrategia, ese ha sido siempre las artimañas del maligno, de engañar al ser humano para que el ser humano se vaya a la perdición y no pueda alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús. Acabamos de leer del capítulo 28, el versículo 11. Está siendo usado el rey de Tiro como un simbolismo, pero el mensaje o la descripción no se refieren al rey de Tiro, sino que él es una personificación del mismo maligno, del mismo Satanás. Es decir, el que estaba en esta persona era Satanás. Cuando usted lee del verso 10 para atrás, el Hijo, Dios le manda un mensaje al rey de Tiro y le está hablando a él. Pero a partir del versículo 11 que acabamos de leer, Dios no le está hablando directamente al rey de Tiro, sino que le está hablando directamente a Satanás. Y comienza a describir quién era Lucifer, quién era Satanás, al cual ahora conocemos como el diablo, la serpiente antigua, el destructor. Por eso es que Jesús dijo: el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. El propósito de Satanás, del maligno, es precisamente eso: robar, matar y destruir al ser humano. Pero el propósito de Jesús es contrario. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. El propósito de Jesús siempre es dar vida, es siempre dar esperanza, salvación al ser humano, contrario al enemigo. Ahora, recordemos que Lucifer, que ahora es Satanás, fue un ser creado. Y dice que estaba lleno de perfección, de belleza y de sabiduría. El sello de la perfección. Y habla de que todos los tamboriles, la flauta, estuvieron preparados para el día de su creación. Y cuando habla de todo eso, se refiere a un escenario de adoración angelical. Y también habla de las piedras preciosas que se mencionan, las cuales son 12, que representaba también el sumo sacerdote que llevaba el pectoral y que iba a intervenir o a orar en favor del pueblo delante de Dios, como ya lo hemos visto muchas veces en las Escrituras. Entonces era perfecto, era lleno de sabiduría y lleno de hermosura. Él fue puesto en el monte santo de Dios. Y cuando habla del monte santo de Dios, significa que él era uno de los más cercanos a Dios. Sobre las piedras preciosas te paseaba y sobre el fuego que estaba allí en el altar. Era de los más próximos a Dios. Pero ¿cuál fue el problema? Hasta que el día que se halló en él maldad. ¿Y cuál era la maldad que se encontró en él? El orgullo. Esta es la raíz
de todo lo malo del ser humano, el orgullo. Comenzó ya a reír. Él vio su perfección, él vio su belleza, él vio su gloria, él vio cómo estaba próximo, cercano a Dios. Se cree que él era uno de los directores de la adoración angelical delante de Dios. Es por eso que si hay un medio, un instrumento que el diablo, Satanás, está usando en nuestros días para pervertir el mundo, es la música. Somos instrumentos de música. Por eso es que nosotros como iglesia y ministerio de alabanza abra bien sus ojos y su oído también. Por eso es que también hoy la música ha sido pervertida dentro de la iglesia de Dios, porque aquella música que no agrada a Dios, que no adora a Dios, adora a otro Dios. Aleluya. Porque si algo que busca Satanás es adoración, él sabe lo que es adorar a Dios. Él sabe cuando estamos aquí y uno de los medios más elevados que Dios usa para la adoración es los cantos, es la música. Por eso es que cuando había guerra entre tres reyes, no sabían qué hacer. Aquellos tres reyes estaban preocupados acerca de sus enemigos, hasta que fueron del profeta, y el profeta llamó a un músico que él se deleitaba y que era destrezado, que era un hombre hábil para tocar instrumento y cantar. Mientras él cantaba, mientras él adoraba a Dios, la presencia, el Espíritu de Dios venía sobre el profeta y el profeta podía profetizar. Por eso es que el tiempo de la alabanza prepara para que profeticemos y proclamemos la palabra de Dios. No se trata de preparar un escenario para que la gente se sienta bien, para que el pueblo se emocione y se siente bien. No, se prepara el escenario para un mundo espiritual, para que la palabra de Dios sea disertada y el que la oye la pueda recibir y entender, y que esta palabra fructifique en cada corazón y cambie nuestro proceder, nuestro estilo de vida, y vivamos como hijos e hijas de Dios. El poder persuasivo de Satanás. No sé si voy a terminar este mensaje, pero cuando estamos hablando de persuadir, de un poder persuasivo, estoy hablando del poder más persuasivo que hay después del poder de Dios. Jesús dijo estas palabras, que el Espíritu Santo vendría y la obra es convencer. Persuadir significa convencer, prevalecer sobre algo o sobre alguien para que éste crea la idea, el concepto, el pensamiento del cual se le está presentando. Entonces el Espíritu Santo viene a convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Entonces no hay un poder más grande persuasivo. Por eso es que aquel hombre le dijo a Pablo: por poco me persuade, por poco me convence, por poco prevalece en convertirme a cristiano, pero no sea por poco, por mucho. Lo que yo quiero es que tú entiendas que solamente en Cristo hay salvación, oh Rey, que ni en la sabiduría ni en el encantamiento de los hombres hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Ahora, el poder persuasivo de Satanás es convencer
escuché esta palabra, fuera, andaba en un viaje fuera. Conocemos y hemos escuchado la palabra, Satanás es real. Pero mientras estaba en la oficina de un pastor, el pastor hizo un comentario y eso me sacudió. Y dijo, si Satanás engañó una tercera parte de los ángeles del cielo, a cualquiera puede engañar en nuestros días. No me lo saqué eso hasta el día de hoy. Y por eso es que este mensaje de que hoy más que nunca debemos de estar alerta, vigilante de nuestra vida espiritual, si tú quieres obtener victoria en el mundo espiritual. Miren primeramente el poder persuasivo de Satanás, Lucifer. En el versículo, en los últimos versículos que lo acabamos de leer, habla en dos ocasiones por la multitud de tus contrataciones. ¿Qué significa eso? Que Lucifer convenció, prevaleció con su idea, con su misión de atraer a una buena parte de los ángeles para que se rebelaran contra Dios. Oiga bien. A los ángeles los persuadió, a los ángeles los convenció, a los ángeles prevaleció, porque tiene un poder que se le había dado para la adoración. Por eso es que la adoración tiene un gran poder cuando lo hacemos para Dios. Entonces Lucifer, Satanás, convenció a una buena parte de los ángeles para que se rebelaran contra Dios. Note el poder persuasivo, que no había pecado ahí, no había inmundicia, pero desde el momento que se enalteció él por la grandeza, por la sabiduría, por la perfección que había, es ahí donde se halló maldad. Cuando nos consideramos nosotros mejores que otros, ahí está el mal ya. Ya Satanás te persuadió. Yo no soy como los hipócritas de la iglesia. Estás engañado. Yo no soy como este publicano y esta ramera. Estás equivocado. Aleluya. Yo no me siento con este pecador y esta pecadora, porque me van a contaminar. Estás engañado. Oh, aleluya. Satanás tiene poder para persuadir, para engañar aún a sus propios amigos y compañeros en el cielo. En Apocalipsis se cree la idea, la Biblia no dice cuánto es el número exacto de que se rebelaron los ángeles contra Dios, comandados por Lucifer, por Satanás. Pero en Apocalipsis 12:4 hace una referencia de que una cuarta parte de las estrellas fueron, ¿verdad?, arrastrada por la cola del dragón, el falso profeta, que es el anticristo. Y eso hace referencia porque Isaías habla de Lucifer y dice hijo de la mañana, lucero de la mañana. Y esto habla de las estrellas también de la mañana. Y esto tiene una similitud que quiere decir de que él gobernaba o dirigía una buena parte de las estrellas o de los ángeles que alumbraban ahí. Por eso es que Isaías lo describe como lucero de la mañana. Por eso que Jesús dijo al discípulo: yo vi caer como un rayo a Satanás del cielo al diablo, desde el cielo. Jesús lo vio caer, él no tuvo que hacer nada, porque Dios es el Todopoderoso, y con una mirada tiene que obedecer, con una mirada, con un gesto Dios hace, y todo se tiene que sujetar a su autoridad, a su poder y a su mandato. Isaías 14:12 lo habla, Job 38:7 lo habla también, haciendo alusión
o una comparación, o lucero de la mañana, o hijo de la mañana, o estrella de la mañana. Entonces Satanás tiene un poder persuasivo de tal manera que engañó, convenció y contrató a un buen grupo de ángeles en el cielo. Por eso es que hay que tener cuidado. ¿Y por qué cree que hay división en la iglesia? ¿Y por qué cree que hay contiendas en la iglesia y grupos dentro de la iglesia? Porque ese es el papel de Satanás. Detrás de todo ello está Satanás. Por eso es que algunos, ¿qué es lo que hacen? Sin darse cuenta, comienza a contratar un grupo, comienza a contratar otro grupo y comienza a contratar el grupo. Ahora tenemos 3 grupos. Este grupo está contra aquel contra aquel, 2 contra 1 y aquellos 3 contra el otro que está por acá. Entonces de esa manera el enemigo está operando. Comienza a contratar sus súbditos, pero a nosotros no nos ha contratado Satanás, nos ha contratado el Rey de Reyes. Y en este reino Él quiere unidad, Él no quiere grupo, Él no quiere disensión, Él no quiere nada de eso. Es aborrecible. Mi Padre y yo uno somos. Mi Padre y yo nunca hemos estado divididos. Si a veces dentro de nuestra pareja hay división, a veces dentro de nuestra familia hay división, padre contra hijo, hijo contra padre, hay división. Y a veces queremos que la iglesia sea perfecta, que aquí no haya problema, pero para eso el Señor nos ha llamado. El que peca desde el principio es Satanás, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de las tinieblas y aprendamos a amarnos y a ser unidos en este reino, porque Cristo vino a anunciar un reino, no 2 reinos. En el cielo hay un reino, no 2 reinos. ¿Por qué cree que se dan divisiones y rompimientos dentro de la congregación? Satanás no se divide, él los contrata. Y los que tienen de súbditos están unidos con Satanás. Espero me estén entendiendo. Eso sucedió allá arriba, en la misma presencia de Dios. Pero ahora, yendo a Génesis 3, vemos el poder persuasivo de Lucifer, de Satanás, para contratar una buena parte de los ángeles. Segundo lugar, vemos en Génesis 3, versículo 1 en adelante. Oh, gloria a ti, Señor. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Note bien que esa astucia no es maligna, es la habilidad que Dios le había hecho con que la había creado, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva no había pecado, Adán no había pecado, pero el poder persuasivo de Satanás la convenció. La convenció. El problema es cuando nosotros, cuando estamos descuidados y no estamos bajo la influencia del Espíritu, muchas veces podemos entablar conversaciones con Satanás, con un agente de Satanás, con un demonio, porque el demonio no te va a llegar, al menos que tenga la visión espiritual, lo vas a ver cuando llega y la forma en que llega, pero a veces llega a tu mente, a veces llega por la noche, de muchas maneras. Él
iglesia y comienza a querer entablar comunicación contigo, con la mente, el campo espiritual del hombre se cree que es la mente, porque ahí se formulan todos los pensamientos. Entonces comienza el enemigo, y muchas veces cuando prestamos atención y cuando nosotros le creemos las artimañas del enemigo, ¿y qué es lo que pretende Satanás? Lo que pretende Satanás es que nosotros no creamos a la palabra, es que nosotros no creamos a las promesas de Dios, es que nosotros dudemos de la sincera fidelidad de Dios en Cristo y su palabra. No, dijo Satanás, que Satanás siempre le va a llevar la contraria a Dios. Por eso es que hay mucha gente dentro de las iglesias que no hacen nada ni dejan hacer nada. Ellos siempre llevan la contraria, siempre están murmurando, siempre están criticando. Pero ese es un trabajo de Satanás, que siempre le lleva la contraria a Dios. El propósito es hacer dudar. Satanás usó las facultades de la serpiente. Así que para Eva no fue extraño poder comunicarse con la serpiente, porque la serpiente tenía un lenguaje no amplio, limitado para comunicarse. Por eso que la serpiente que Dios creó fue todo lo que Dios ha creado fue bueno. Se cree que la serpiente era la más astuta, la más hábil, la más conservadora de su especie. Por eso es que tenía esa habilidad. Y Satanás por mucho tiempo pasó viendo de qué forma podía hacer caer al hombre, convencerlo de la idea de que Dios le había dicho de que el día que comieres del árbol, entonces nuestros ojos se abrirán, dijo Satanás. Pero Dios le había dicho, ustedes van a morir. Aleluya. Entonces Eva no le sorprende mucho que le está hablando, porque tenía la facultad para poder comunicarse. Satanás está esperando un descuido. Todo viene por descuido espiritual. Un descuido donde la mujer se independizó del hombre, y un descuido donde el hombre se descuidó de la mujer. Entonces, ¿quién tiene mayor culpabilidad y responsabilidad ahí? El hombre, porque se descuidó de su mujer. Y la mujer también, por descuidarse de la autoridad del hombre, salirse de la autoridad del hombre. Por eso es que hasta el día de hoy la artimaña que el enemigo ha usado, el arma del engaño, de la mentira, de la duda, y la que más ha usado muchas veces, no quiero ofender a ninguna mujer, pero la que más explota Satanás son las mujeres. Por eso que en las iglesias la mayoría son las mujeres, en algunas iglesias, y lo más problemáticas son las mujeres. A veces se hacen algunas actividades y están peleando entre ellas, porque una dice que se debe de cocinar así, otra se debe de cocinar así. Una dice que se debe hacer esto, otra dice que se debe de hacer esto. Una dice que hizo más y la otra dice que hizo menos. Una dice que no hizo nada, y comienza el pleito, y comienzan a hablar, y comienzan a comentar lo que no tienen que comentar. Y aquel que le compra el engaño, el chisme, la murmura, entonces cae en las redes. Satanás va a venir así, como que Dios, bien suave, bien sutil, pero con veneno. No es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¡Wow! ¡Qué siervo, qué sierva! ¡Wow! ¡Qué adorador, qué adoradora! ¡Wow! ¡Qué hombre, qué mujer de Dios! Pero en aquel día no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Problema que entabló conversación con Satanás. Y creo que muchos hemos caído en este pecado. Y le prestamos atención. Entonces llegó a la conclusión Eva de que la palabra dicha por Dios no era verdad, y creyó la mentira. Como dijo el profeta, ahora a lo blanco le llama negro, y a lo negro blanco. A lo limpio le llama impuro, y a lo impuro limpio. A las tinieblas le llaman luz,
luz, las tinieblas. A lo dulce le llaman amargo y a lo amargo le llaman dulce. Oye, o sea, todo Satanás le lleva a la contraria de Dios y quiere cambiar. Por eso es que vemos un mundo que está cambiando, está revolucionando, le está cambiando la mente al hombre para que sea mujer, a la mujer para que sea hombre, le están cambiando la mente a los ministros, a los cristianos de hoy en día. No, eso era antes, que había que santificarse, que había que cuidarse para Dios, que había que hacer eso. No, hoy puedes servir como tú quieres, puedes ser orgulloso, puedes ser altivo, puedes ser resentido, puedes estar amargado, pero puedes servir así. Y esa es la mentira del enemigo que siempre sutilmente está llevando a cabo dentro del pueblo de Dios. ¿Cuál era el temor de Pablo? 2 Corintios 11:13. Temo que como la serpiente antigua con su astucia engañó de la sincera fidelidad a Eva de Cristo, también vuestros sentidos sean engañados. Es decir, persuadió los sentidos. Satanás quiere que usted le preste atención. Una vez que usted le presta atención, ya le dio ventaja. A veces le prestamos el oído y nos acostamos en la hamaca, haciendo trizas al hermano. O a veces nos acostamos en la cama según nadie te está escuchando y comenzamos a arremeter y nadie te está escuchando. Le has prestado los sentidos a Satanás. Le has prestado tu boca, le has prestado tus ojos, le has prestado tu sentido para apartarte de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y ese era el temor de Pablo, de que los corintios prestaran sus sentidos y sus miembros a Cristo para presentarlos a Satanás. Y Satanás siempre va a operar a través de las personas. Así como Dios opera sus propósitos a través de sus siervos, así también Satanás usa a las personas. Note, en el cielo no había pecado, hasta que se halló pecado en Satanás, el orgullo. Contrató, persuadió a una gran parte de los ángeles. Ahora, él se paseaba en el Edén. No está hablando del Edén donde estaba Adán y Eva, sino en el Edén. No vamos a entrar en detalle. Otro Edén, antes de eso, donde Satanás estaba. Pero en el Edén no había pecado. Y Satanás usó la serpiente para engañar a Eva. Adán no fue engañado, Eva sí fue engañada. O sea, con mayor responsabilidad tiene Adán, porque él no fue engañado, él fue consciente. Y no hay un pecado más grande cuando tú lo haces consciente, porque el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Por lo tanto, él con conciencia pecó. ¿Qué hubiera pasado si Adán no le hubiera hecho caso a la mujer? Por eso hay que tener cuidado, que Dios nos dé discernimiento de espíritu cuando la esposa está hablando por ella misma en la carne o está siendo influenciada por el enemigo. Yo sé que las esposas no van a decir bien ahorita, menos los esposos, que somos los mayores responsables. Por eso es que hay que conocer bien a nuestros cónyuges y al enemigo para poder discernir cuándo el enemigo te está usando a tu esposa o a tu esposo. Recuerde que Satanás era uno de los más próximos a Dios. Oiga, uno de los más próximos a Dios. Entonces tenía ese poder, tenía esa sabiduría, tenía esa sagacidad para persuadir a muchos. Ahora, ¿cuál era el más cerca de Adán? Era Eva. Aleluya. Era Eva. Sabe de que la mayor influencia sobre Adán era Eva. Por eso es que las mujeres son tan influyentes, o para bien o para mal. Pero es ahí donde el hombre de Dios tiene que tener el carácter, el discernimiento y la sabiduría de Dios para saber cuándo es que Satanás está usando hasta tu propia esposa. O la mujer de Dios, que es que tiene que edificar su casa, tiene que saber también cuándo el marido está siendo usado por Satanás. Aleluya.
ratito, espérense. No había pecado y el poder de Satanás los persuadió a pecar, los engañó. Ahora, vino el pecado al mundo, la muerte entró al mundo, la enfermedad al hombre, y ahí todos nos constituimos pecadores por el pecado de Adán. ¿A quién le responsabiliza el pecado de Adán? Él es el mayor responsable. El instrumento fue la mujer. Hasta el día de hoy no hay una mayor explotación en nuestro día, tanto en el campo secular como en el espiritual. La mujer es la figura que está más siendo explotada hoy en día. Si usted va a ver los anuncios comerciales en las pantallas grandes, si usted va a ver todos los anuncios, ¿a qué usa? A una mujer. Y es lo mismo que está haciendo el enemigo hoy en día también, dentro de las iglesias, usando a mujeres. Muchas veces, y no con el Espíritu de Dios, hay mujeres de Dios, hay mujeres ungidas por Dios, hay mujeres con el poder, la gracia y la sabiduría y el temor de Dios. Pero hoy en día la mayor parte de las mujeres de hoy en día que están en los altares está siendo usada por el enemigo. Sé que es fuerte lo que estoy hablando. Me puse a llorar unos días de esto. Cuando yo escucho un anuncio, comienzo a escuchar a una profeta, a un apóstol, a una pastora. Comienzo a escuchar el lenguaje que está usando de nuestros días, el lenguaje de nuestros días. Y luego comienzo a escucharlo de la radio. ¡Wow! Impresionante las palabras de la profeta. Yo comencé a llorar. El Espíritu Santo, no soy yo. Y multitudes siguen estas figuras. Amén. Multitudes. Pero es que está profetizado. Según de Timoteo 3, del 1 al 5, dice que el carácter de los hombres en los últimos tiempos iba a ser degenerado. Iba a ser degenerado. Y por eso que ahora hay un movimiento de parte de las tinieblas de empoderar a las mujeres, de minimizar al hombre. Dios ha establecido un orden. La cabeza de la iglesia es Cristo, la cabeza de Cristo es el Padre. Y el cuerpo no puede mandar a la cabeza. Por lo tanto, nosotros debemos de sujetarnos a Cristo y a su palabra. Aleluya. Pero Dios usa a una mujer también para levantar al Redentor. Si una mujer, no hay algo más peligroso. Escuche bien, no hay nada más peligroso que una mujer en las manos de Satanás. No lo hay. Pero también una mujer en las manos de Dios es un terrible peligro contra las tinieblas de Satanás. Por eso que una jovencita, una adolescente, tomó el reto y aceptó el reto. Y esa mujer fue usada para traer a nuestro Rey, para traer a nuestro Redentor. Que así como tú usaste una mujer, Satanás, yo voy a usar otra mujer. Y de esta mujer yo voy a levantar al Redentor en Israel y al mundo. Y voy a levantar a la iglesia, que fue comprada a precio de sangre. ¿Cuántos son iglesias de Cristo aquí, de verdad? Nota el poder persuasivo de Satanás. Contrató una buena parte de los años. Engañó a Eva. Pero luego nos vamos a los días de David. Vayamos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas.
Aleluya. 21. Vamos a Primera de Crónicas, vamos a los días de David, el reinado de David. Oh, gloria a Dios. Primera de Crónicas. Veamos ahí cómo textualmente, aleluya, 21. ¿Llegó? Versículo 1 dice: pero Satanás se levantó ¿contra quién? Contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: y hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado de Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo a David. Y si usted quiere leer después, no puede seguir leyendo bien. Le voy a dar una cita más para que armonice en Primera de Samuel 24 también. Primera de Crónicas 21 y Primera de Samuel 24. Si hay una duda con lo que usted va a leer ahí, porque se cree que hay una cierta controversia, venga y le explicamos por qué razón es que la escritura en Samuel dice esto y en Crónicas dice lo otro. Ahora, ¿qué es lo que está hablando ahí? La escritura dice que Satanás incitó a David para censar al pueblo. David, que era conforme al corazón de Dios. Imagínate los demás. El poder persuasivo de Satanás, que engaña, persuade, convence, si es posible, a sus escogidos, a los más humildes. Por eso nuestra confianza tiene que estar en Cristo. No en David. Nosotros somos hijos de Abraham. Si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías y me amarías y me aceptarías. Ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes han puesto su confianza en la carne, en Abraham, según la descendencia. Pero Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, si ustedes hubiesen creído al Dios de Abraham, entonces no tendrían pecado ni me rechazarían, porque la fe es la que nos justifica. Pueden ser los más ungidos. Satanás no puede persuadir. Imagínate aquel que está a medio, aquel que no se define, aquel que no se decide, que está en la iglesia. Aleluya. Póngase a pensar. Incitó a David. Pero vamos a Primera de Samuel. Solo quiero leer esa parte. Primera de Samuel, le dije 20. Primera de Samuel 20. Gloria a Dios. O segunda de Samuel, perdón. Segunda de Samuel 20. Segunda de Samuel 20, perdón. Que le había dado primera de Samuel. Pero es segunda. ¿Me perdonan, verdad? Amén. Gracias por su hermoso perdón. 21. Aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso que se llamaba Seba. No, me estoy equivocando, perdón. Vamos a Primera de Samuel 24 es verdad. Pues 24, sí, gracias. 24, sí es verdad, tiene razón. 24. Volvió a encenderse, o escuche bien, la ira de Jehová. ¿Contra quién? ¿Cómo dice en Crónicas 21? Y se levantó Satanás contra Israel. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Volvió a encenderse la ira de Jehová contra. ¿Quién se levantó? ¿Dios o Satanás contra Israel?
Aleluya. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? A tu Dios adorará y a él servirá. Satanás es un instrumento de Dios también para llevar los planes de Dios sobre su pueblo. ¿Entiende eso? Usted puede decir, pastor, Satanás me está atacando, el diablo me está atacando, mi matrimonio y todo eso. No, Dios está permitiendo todo eso. Porque Él está probando a su pueblo para llevar a cabo los propósitos en su pueblo. Sí, el Satanás está detrás de todo mal, pero sobre todo mal está la benevolencia, la misericordia, la fidelidad, la bondad, el poder y la gloria de Dios. Aleluya. Entonces, Dios le permitió a Satanás, es que por eso que Satanás no puede tocar un giro de Dios si Dios no lo permite. ¿Y cómo se atreve usted muchas veces a levantarse contra un hijo o una hija de Dios? Aleluya. A veces hay dado más temor en los impíos que en los que llaman a serse cristianos, porque los impíos temen meterse con hijos de Dios. Temen. Y a veces los cristianos no temen. A veces los cristianos temen más a Satanás que a Cristo. Si a un cristiano le dice, en esa comunidad o en ese camino donde tú vas está lleno de brujos, está lleno de santeros, está lleno de paleros, está lleno de magos, es una calle tenebrosa, no vayas ahí, pero no hay otra calle por donde ir para ir a Jerusalén. La calle más próxima era pasar por Samaria. Entonces, ¿cómo es el cristiano? ¿Va temblando o no va? ¿Le teme más al diablo? ¿Le teme más a los brujos? Como de repente en cierta campaña hemos estado y tuvimos una campaña, mi esposo me acompañó hasta el primer día, el segundo día ya no me pude acompañar, pero fue en una montaña allá en Morazán. Y recuerdo que había tenido un accidente, el carro lo tenía tirado por 6 meses ahí sin poder levantarlo. Y me iba, y a veces el rayo, empujo, caballo, lanza, como sea, pero me iba. Y fuimos la primera y estábamos almorzando cuando alguien llega y me dice, tengo que ponerlo alerta. Y me dice, mire para aquella dirección, ahí vive el brujo tal. Le hacen fila a la gente de este pueblo, vienen del pueblo lejano para hacerle fila a este brujo. Aquí solo la iglesia que estamos pastoreando lleva 10 años de prevalecer, pero ninguna iglesia ha prevalecido en este lugar. Y comenzaron a hablarme y a darme descripciones del brujo y que vivía ahí cerca. Entonces yo seguí comiendo y yo dije, Señor, ¿quién es este brujo? ¿Y quiénes son sus súbditos? Si tú eres el Dios del cielo y la tierra, el mundo y su plenitud tuyo son. ¿Quién es este circunciso que va a impedir que se proclame tu palabra? Y dijo el pastor, si ganamos 5 almas en las 2 campañas será una tremenda victoria. A lo menos una. Y yo seguí comiendo y yo le dije, gracias por informarme. Sea Cristo glorificado. Ese es el primer día de la campaña. Yo no sé si en figura o en cuerpo o sin cuerpo el brujo estaba enfrente de la silla. Ahí. Yo no lo vi. Y predicamos y el primer día 16 almas para Cristo. Y me dicen, evangelista, y no vio que estaba, no lo vi, y ni quiero verlo, yo estoy viendo a Cristo. Él es el poderoso, Él es el grande, Él es el fuerte, el valiente, Él es el que nos da la victoria. Aleluya, a veces le tememos más al diablo, le tememos más a Satanás que al propio Cristo, o a los que son de Cristo.
El poder persuasivo de Satanás para arrastrar una buena parte de los ángeles, para engañar a Eva y para incitar a David a censar al pueblo. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuál fue la consecuencia? David reaccionó y dijo: gran pecado he cometido. ¿Qué es lo que hizo David? Se humilló. Si hay algo que tenía David que no lo tenía Saúl, es que David se humillaba cuando pecaba y fallaba. Y el corazón conforme a Dios es ese, que cuando falla y peca, pero sabe que hay un Dios de gracia y de misericordia, que sabe perdonar, limpiar y levantarte. Ahora el profeta llegó con el mensaje de Dios al rey David y le dio 3 opciones: si caer en manos de los hombres, o enfermedad, o caer en las manos de Dios. ¿Qué elegiría usted? ¿Caer en las manos de los hombres, o de cualquier juicio, o caer en las manos de Dios? Si es que a David estaban ahí mismo ya preparados para hacerlo papilla. Aleluya. Y como David conocía quién es su Dios, ¿cuántos conocemos quién es nuestro Dios? Lento para la ira, grande en misericordia. Y David dijo: no, prefiero caer en las manos de Dios. El juicio de Dios vino, una mortandad cayó dentro del pueblo de Israel, pero era Dios que estaba juzgando a su pueblo también. Por eso es que debemos de tener una comprensión espiritual para comprender ciertos asuntos y propósitos que Dios trata con su pueblo. Que Dios puede usar hasta el mismo Satanás, y Él usa los medios que Él quiere, como soberano que puede disponer de sus criaturas cuando Él quiere. Pero Él sabe hacer misericordia, y Dios hizo misericordia de David. Pero note esto: un hombre ungido conforme al corazón de Dios fue incitado por Satanás. Por eso es que hoy debemos estar sumamente alerta del poder persuasivo de Satanás. Vamos a Mateo 16. No voy a terminar el mensaje, es mucho. Mateo 16, 22. Ya vimos una buena parte de los ángeles, a Eva con Adán, al David conforme al corazón de Dios, pero ahora vemos a Pedro en escena. Mateo 16, 22. Vamos a leer desde el 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, bien sabio, ¿verdad?, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, se dio una vuelta a Jesús y dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Le habló directamente a Satanás: me eres tropiezo. Ahora le habla a Pedro, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué buena reprendida, ¿verdad? El amor reprende. El amor exhorta. El amor perdona. El amor hace misericordia. Escuche, Pedro le tomó aparte. Pedro no era consciente de que estaba bajo influencia de Satanás. Cuando alguien está bajo influencia de Satanás, no se da cuenta. Muchas veces no se da cuenta. Yo no he hecho nada. No he hecho nada. No se da cuenta. Cuando alguien está bajo la influencia de Satanás,
no veo la gracia de Cristo, veo la desgracia de otro. Los ojos son los espejos del alma. Entonces, cuando alguien está bajo influencia demoníaca, los ojos, cuando hay discernimiento y sabiduría de parte del Espíritu, se puede ver eso. Lo llevó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Sabe lo que significa la palabra reconvenir? Significa censurar o reprender. Pedro estaba reprendiendo y censurando a Cristo, porque Cristo había dicho: voy a subir a Jerusalén, voy a padecer de los ancianos y los escribas y ser entregado y ser muerto al tercer día resucitar. Entonces, viendo Pedro, le dijo: ven para un lado. Aleluya. Y comenzó a censurarle. Pareciera que Pedro tenía una gran compasión por Cristo. Tenga cuidado. Muchas veces cuando estamos pasando por un momento de sensibilidad, pongámosle así, un momento sensible, que quizás te está pasando algo que te ha afectado, que otras personas te han afectado, y de repente viene otra persona y se da cuenta de lo que pasó, y para querer de alguna manera consolarte y sentirse que es compasivo, comienza a abrazarte y decir: sí, tienes razón de sentirte así, es que es un malvado, es una malvada. Cuidado. O cuando nosotros predicamos y todo, y que Dios por su gracia nos usa en algunos momentos y comenzamos a recibir halagos. No todo halago es para ti, Jesús, para ti, Jesús, es para ti. Para dar reconocimiento debemos darle la gloria a Jesús, porque Él es la misma artimaña del enemigo que quiere elevar y enaltecer el corazón de los hombres. Y el que debe de ser enaltecido en nuestro corazón se llama Jesucristo. Por encima de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestras esposas, de cualquier ministerio, de cualquier don, Cristo debe de ser exaltado. Comenzó a reconvenirle, a censurarle, a reprenderle. Ten compasión de ti, Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Muchas veces Satanás ha llegado a decir: ten compasión de ti. ¿Para qué te estás matando? ¿Para qué te estás esforzando? ¿Para qué, hombre? ¿Para qué haces eso? Para mi Cristo, que Él lo dio todo en la cruz. Él me ha enseñado a darlo todo. Él me ha enseñado a ser fuerte, a ser valiente. Jesús nos ha enseñado a correr la doble milla. Jesús nos ha enseñado a poner la cara y la otra si es posible. Él nos ha enseñado a abrazar, a perdonar. Él nos ha enseñado a prevalecer, a permanecer y seguir hasta terminar nuestra carrera en gloria. Pártate de mí, Satanás. Según Satanás no había sido descubierto. Cuando las personas están bajo influencia demoníaca, según ellos, no son descubiertos, no se sabe. Qué silencio. Parece que nuestra alma quedó en suspenso ahorita. Pero note, una buena parte de los ángeles, Eva, sin haber pecado, David, conforme al corazón de Dios, ahora Pedro, la roca, el apóstol, el líder de los apóstoles. Pero el apóstol de nuestra profesión, a él nunca se lo iban a echar en la bolsa. Él sabía por dónde Satanás venía, él conocía. Por eso, hermano, uno de los mayores problemas de la iglesia es conocer, es tener comprensión de quién es Cristo, de quién es Dios, de la naturaleza pecaminosa del hombre y del poder maligno y persuasivo de Satanás. Jesús sabía bien. Aleluya. Esto está tremendo, hermano. Marcos 4. Con eso voy terminando. Aleluya. Marcos 4.
versículo 3 y 4. Oí. ¿Cuántos pueden oír? Amén. He aquí, el sembrador salió a qué. ¿Usted es un sembrador? Todos somos sembradores aquí. Solo que es lo que estamos sembrando el asunto. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó, ¿dónde? Junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Entienda bien el lenguaje que está usando Jesús. Vamos un poco más adelante en Marcos, al versículo 14. Versículo 14. El sembrador es el que siembra, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos que sembrar nosotros? Hágalo y vivirá. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esas aves del cielo no representan una palomita. No se está refiriendo a aves de la especie animal en sí, de la naturaleza, sino a demonios, agentes de Satanás. Satanás siempre se va a oponer a la palabra, a la obra de Cristo, al Espíritu, a Dios y a los que hacen la obra de Dios. El sembrador, ¿quién es? Jesús. Él vino a sembrar la palabra a este mundo. Ahora, y la palabra es para que llegue a nuestro corazón. Usted escucha palabra aquí toda la semana. Quizás en su casa, va al mercado, va al autobús, va en el vehículo, o está en el trabajo. Usted está escuchando palabra, siempre anhela por la palabra. El problema es de que aquí Dios nos envía la palabra y al salir de aquí, el poder persuasivo de Satanás comienza a trabajar en la mente de la persona, y en el transcurso que llegó a la casa o que llegó la noche al siguiente día, la palabra que se sembró ya Satanás la sacó, porque le metió otra idea, otro concepto que la palabra que había recibido aquí. Si aquí se predica la palabra, entonces usted debe atesorar esa palabra. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces nos vamos a otras fuentes que no es la palabra. Entonces por allá Satanás te tiró otro mensaje y lo que hizo es aceptar aquello, porque yo no creo más atractivo esto que lo otro. Yo creo más este que lo otro. Y ya Satanás te vendió la idea, ya te vendió el pensamiento erróneo. Y después está diciendo, pero si Dios me habló esto y Dios me habló otro, no. Cuando Dios te habla se va a cumplir. Algo que el Señor me ha enseñado es, cuando Él me llamó, que me rendí a Él, renuncié a todo. Venían profeta tras profeta. Mi esposa es testigo. Hermanos, era innumerable, era como un bombardeo, por todos lados. Pero el Espíritu dando testimonio a mi espíritu. Y llegó un momento en donde yo dije, ¿por qué yo me voy a preocupar? Si lo que es de Dios es de Dios. Y yo soy de Dios. Por lo tanto, Señor, yo como hijo tuyo estoy dispuesto a hacer tu voluntad.
Así que yo recibo todo lo que es tuyo y lo que no es tuyo fuera de mi vida. Y no me preocupé más. Y cuando Dios te habla a ti. Y puedo usar a otras personas para confirmarte el mensaje que Él ya te dio. Y ahí fue donde el Señor me llevó a la palabra profética más segura. Porque muchos falsos profetas, muchos falsos ministros, muchos falsos predicadores, muchos falsos apóstoles, muchas falsas congregaciones hay en el mundo. Por lo tanto, la palabra profética más segura es la palabra de Dios, el cual debemos de estar atentos. Yo estoy preocupado y asustado a la vez. Que somos una generación de creyentes que sabe tanta palabra y somos la generación que menos frutos producimos para Dios. Somos metal que suena, címbalo que retira. Hoy tenemos el comezón de oír esto y lo otro. Pero ¿quién tiene un anhelo ferviente por oír a Dios, su palabra? Por eso ya no es necesario venir a las congregaciones a la iglesia, porque desde la casa yo recibo la palabra de Dios. Y tienen sus predicadores, sus profetas, sus apóstoles, y tienen sus ministros ahí que le están hablando tan tranquilos, no producen nada. Solo viven de ilusiones y de emociones. Si no fuera por las redes sociales, ningún profeta fuera conocido ahora. Si no fuera por las redes sociales, ningún apóstol fuera conocido hoy. Me han insistido que esto y lo otro. No, Señor, yo no voy a usar ningún aparato hasta que tú me indiques. ¿De qué me sirve ser conocido de la gente y no ser conocido por Dios? Hay un mensaje que todavía no le he predicado, que hace 3 años lo recibí. El Espíritu me dijo, dime y contéstame, ¿quién promocionó a Juan el Bautista en el desierto? ¿Quién lo promocionó? Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Los fariseos, los saduceos, el imperio romano. ¿Quién lo presentó? Aleluya. Fue el Espíritu Santo. Aleluya. Que promocionó a Juan. Gloria a Dios. Por eso Jesús dijo, gloria de los hombres no recibe. Y ese es el tipo de evangelio en nuestros días. Satanás tiene entretenida a la gente. Y aquí usted no viene para estar entretenido. Aquí usted viene para conocer a Dios, para tener comunión con Dios, para prepararse, para ir a reinar con Cristo en las moradas eternas y regir a este mundo con justicia, con equidad, con victoria. A Pablo conozco y sabemos quién es Cristo, pero ustedes quiénes son. No sabemos ni quiénes son, ustedes no saben ni qué espíritu soy, le dijo Jesús. Y a veces llamamos las cosas del espíritu como que fueran cosas del diablo, o las cosas del diablo a veces que son del espíritu. Pero note bien,
le cambia la idea, le vende un concepto erróneo. La palabra no, si se predica, se cansa ese pastorcito que está ahí. No, si eso que predica no es de Dios. Es lo que pretende, es otro objetivo contigo. Comienza a venderle la idea. Pero aquí, desde el primer día, se ha consagrado y proclamado en este lugar que lo que se debe de predicar es el Evangelio de Jesús. Es la única esperanza del ser humano. Es la única esperanza para este mundo. El Evangelio de Jesucristo. El tiempo se ha cumplido. Oh, las profecías se han cumplido. La hora se ha llegado. Arrepintámonos y creamos en este Evangelio. Vamos a quedarnos hasta aquí. Pero llévese esto a la mente. El poder persuasivo de Satanás está en su máxima demostración en estos días. Porque sabe que son los últimos días y la iglesia debe de estarse preparando. Jesús dijo estas palabras: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Nuestra confianza y seguridad, dijimos, es Cristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Oramos. Padre, gracias.